El Papa Francisco recibió a un grupo de sacerdotes provenientes de América Latina, miembros del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, y los exhortó y los invitó a no tener miedo a la santidad y a compartir y a gastar la vida con su gente. Aprovechando este encuentro, Francisco también habló de la realidad latinoamericana y mencionó la fragmentación cultural que está sufriendo este continente y de la cual la Iglesia no es ajena. El Papa Francisco recibió a un grupo de sacerdotes de América Latina que estudian en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. Durante la audiencia concedida por los 160 años de su fundación de esta institución, el Santo Padre recordó que uno de los exalumnos fue San Oscar Romero, a quien calificó como un hombre enraizado en la palabra de Dios y en el corazón de su pueblo, así como también signo vivo de la fecundidad y santidad de la Iglesia latinoamericana. En su discurso, el pontífice dijo también que uno de los fenómenos que actualmente golpea con fuerza el continente es la fragmentación cultural, la polarización del entramado social y la pérdida de raíces. En este punto, Francisco indicó que la Iglesia no es ajena a la situación y está expuesta a esta tentación, sometida al mismo ambiente que corre el riesgo de desorientar al quedar presa de una u otra polarización o desarraigada si se olvida su vocación a ser tierra de encuentro. Por ello, el Papa insistió en la importancia del tiempo que transcurren los sacerdotes en Roma para que su estancia en el colegio les permita poder crear lazos y alianzas de amistad y fraternidad. Esto se agudiza cuando se fomentan discursos que dividen y propagan distintos tipos de enfrentamientos y odios a quienes no son de los nuestros, inclusive importando modelos culturales que poco o nada tienen que ver con nuestra historia e identidad, y que, lejos de mestizarse en nuevas síntesis como en el pasado, terminan desarraigando a nuestras culturas de sus más ricas y autóctonas tradiciones. La Iglesia no es ajena a la situación y está expuesta a esta tentación. Sometida al mismo ambiente, corre el riesgo de desorientarse al quedar presa de una u otra polarización o desarraigada si se olvida su vocación a ser tierra de encuentro. También en la Iglesia se sufre la invasión de las colonizaciones ideológicas. Un cura en su parroquia, en su diócesis, puede hacer mucho y está bien, pero también corre el riesgo de quemarse, aislarse o cosechar para sí. Sentirse parte de una comunidad sacerdotal en la que todos son importantes logra despertar y animar procesos y dinámicas capaces de trascender al tiempo. El Papa Francisco finalizó esta semana una serie de catequesis sobre los 10 mandamientos a través de una recapitulación. El Santo Padre reafirmó y destacó que este decálogo es el camino para llegar a una vida verdadera y también un motivo de alegría para nosotros, desde dos lugares: sabernos amados y sobre todo reconocer a un Padre que nos ama. El Papa Francisco concluyó sus catequesis sobre los 10 mandamientos durante la audiencia general del pasado día miércoles con el título La Ley Nueva en Cristo y los deseos según el Espíritu. En su catequesis, el Santo Padre señaló que para los cristianos el decálogo debe ser el contemplar a Cristo para abrirnos a recibir su corazón, para recibir sus deseos, para recibir su Espíritu Santo. Recapitulando el contenido de la catequesis dedicada al tema, el Papa recordó que hemos partido de la gratitud como base de la relación de confianza y obediencia. Dios no pide nada antes de haber dado mucho más. Nos invita a la obediencia para redimirnos del engaño, de las idolatrías que tienen tanto poder sobre nosotros. En efecto, busca nuestra propia realización en los ídolos de este mundo, nos vacía y nos esclaviza, mientras que lo que nos da estatura y sustancia es nuestra relación con aquel que en Cristo nos hace hijos a partir de su paternidad. Hoy concluimos nuestro itinerario a través del Decálogo y lo hacemos a modo de recapitulación.
En primer lugar, brota en nosotros un sentimiento de gratitud a Dios que nos ha amado primero y se ha dado totalmente sin pedirnos nada en cambio. Ese amor invita a la confianza y a la obediencia y nos rescata del engaño de las idolatrías, del deseo de acaparar cosas y dominar a las personas buscando seguridades terrenales que en realidad nos vacían y nos esclavizan. Dios nos ha hecho sus hijos, ha colmado nuestro anhelo más profundo, siendo Él mismo, nuestro descanso. Al liberarnos de la esclavitud de los deseos mundanos, podemos así recomponer nuestra relación con las personas y con las cosas, siendo fieles, generosos y auténticos. Es un nuevo corazón inhabitado por el Espíritu Santo que se nos da a través de su gracia, el don de unos deseos nuevos que nos impulsa a una vida auténtica, adulta y sincera. Cristo da cumplimiento a la ley porque desde la perspectiva de la carne, el decálogo con sus prohibiciones es una condena, un titánico esfuerzo para ser coherentes con la norma. Sin embargo, esa ley, vista desde el Espíritu, nos muestra el camino que nos conduce a la vida verdadera, una feliz simbiosis entre nuestra alegría de ser amados y el gozo de Dios que nos ama. El Papa Francisco recibió en el Vaticano a 53 miembros de la Fundación Maronita, a las autoridades del Líbano y al patriarca de Antioquía de los Maronitas. Este encuentro se dio en el marco de la visita ad limina apostolorum de esta iglesia patriarcal. En esta ocasión, el Papa Francisco agradeció a la iglesia y al pueblo del Líbano por recibir y acoger a los refugiados. El Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros de la Fundación Maronita y autoridades del Líbano que acudieron al Vaticano en compañía del patriarca de Antioquía de los Maronitas, cardenal Bechara Botrus Ray. Este encuentro se produce al finalizar la visita ad limina de la Iglesia Patriarcal de Antioquía de los Maronitas. Durante la audiencia, que se desarrolló en un tono cercano y distendido, el Santo Padre destacó la generosidad del pueblo libanés a la hora de acoger a los refugiados que huyen de la inestabilidad y la violencia en Siria. El pontífice también destacó la capacidad de los libaneses para sobreponerse a la desconfianza interreligiosa después de años de guerra civil y construir juntos una sociedad sustentada en el respeto a los demás. Finalmente, el obispo de Roma agradeció al conjunto de la comunidad libanesa por mantener el equilibrio entre cristianos y musulmanes, suníes y chiíes, un equilibrio patriótico entre hermanos. Vorrei dire un grazie alla comunità libanese per tutto quello che fa il Libano, per due cose, per mantenere l'equilibrio, questo equilibrio creativo, forte come i cedri, fra cristiani e musulmani, sunniti e sciiti, un equilibrio ma da patrioti, da fratelli. Ringrazio per questo, primo. E anche vorrei ringraziare un'altra cosa, la vostra generosità, il vostro cuore accogliente con i rifugiati. Ne avete più di 1 milione. Grazie, grazie tante. El Papa Francisco invitó a todos los jóvenes del mundo a participar de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que va a celebrarse el próximo año en enero de 2019 en Panamá. Y lo hizo a través de un video mensaje. ¿Cuál fue el contenido y el corazón de este video? El siguiente. El Papa Francisco invita a los jóvenes a desbaratar las estructuras del poder. ¿Cómo? Desde la revolución del servicio, en diálogo con Dios y en escucha como María. Queridos jóvenes, nos aproximamos a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Panamá el próximo mes de enero
y tiene como lema la respuesta de la Virgen María a la llamada de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sus palabras son un sí valiente, generoso, el sí de quien ha comprendido el secreto de la vocación, salir de uno mismo y ponerse al servicio de los demás. Nuestra vida solo encuentra significado en el servicio a Dios y a los demás. Hay muchos jóvenes, creyentes y no creyentes, que al final de una etapa de estudios muestran su deseo de ayudar a otros, de hacer algo por los que sufren, porque la pasan mal. Esa es la fuerza de los jóvenes, la fuerza de todos ustedes, la que puede cambiar el mundo. Esta es la revolución que puede desbaratar los grandes poderes de este mundo, la revolución del servicio. Ponerse al servicio de los demás no significa solamente estar listos para la acción, sino que también hay que ponerse en diálogo con Dios, en actitud de escucha, como lo hizo María. Ella escuchó lo que el ángel le decía y después respondió. De ese trato con Dios en el silencio del corazón se descubre la propia identidad y la vocación a la que el Señor llama. Esta puede expresarse en diferentes formas, en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio, nunca al egoísmo. No existe la vocación al egoísmo. Todas las vocaciones son modos para seguir a Jesús. Lo importante es descubrir lo que el Señor espera de nosotros y ser valientes para decir sí. María fue una mujer feliz porque fue generosa ante Dios y se abrió al plan que tenía para ella. Las propuestas de Dios para nosotros, como la que le hizo a María, no son para apagar sueños, sino para encender deseos, para hacer que nuestra vida fructifique y haga brotar muchas sonrisas y alegre muchos corazones. Dar una respuesta afirmativa a Dios es el primer paso para ser feliz y hacer felices a muchas personas. Queridos jóvenes, anímense a entrar cada uno en su interior, entrar y decirle a Dios, ¿qué quieres de mí? Dejen que el Señor les hable y ya verán vuestra vida transformada y colmada de alegría. Ante la inminente Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, los invito a que se preparen siguiendo y participando en todas las iniciativas que se están llevando a cabo. Les ayudarán a ir caminando hacia esa meta. Que la Virgen María los acompañe, que ella esté cerca de ustedes en este peregrinaje y que su ejemplo los anime a ser valientes y generosos en su respuesta. Buen camino hacia Panamá y por favor no se olviden de rezar por mí. Hasta pronto. Vamos llegando al cierre de esta edición y siempre nos quedamos con algunos sentires o algunas resonancias también de lo que compartimos a través de Francisco y también él nos acerca a esta dimensión de Iglesia Universal. Por lo pronto rescatamos lo que ha sido y que ha salido también en las notas del día de hoy, el 8º Festival de la Doctrina Social de la Iglesia, donde claramente el Papa Francisco vuelve a hacer el mismo llamado que hoy compartíamos al introducir el programa. No tener miedo. Él invitaba a los participantes a ser libres y a no tener miedo de ensuciarse las manos, porque desde allí se crece. Y por otro lado, no podemos olvidar que esta semana celebramos a Santa Cecilia, el 22 de noviembre, y en el marco de la música, el Papa Francisco también rescataba en el contexto del tercer encuentro internacional de coros, que la música realmente es un instrumento de unidad y de evangelización, hace eficaz el evangelio. Así que mucho para seguir trabajando durante la semana. Los esperamos la semana próxima entonces aquí en Francisco a Diario.